Cada guerra tiene dos historias. La primera es la que conoces: fechas, batallas, héroes y villanos, tratados firmados sobre mesas solemnes, nombres grabados en monumentos que nadie lee dos veces. La segunda historia no aparece en los monumentos, aparece en los balances contables. Y esa segunda historia tiene un patrón que se repite con una regularidad que debería perturbarte. Porque no importa qué bandera gane, no importa cuántos millones mueran, siempre hay alguien que cobra. Siempre. Empecemos en 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo. La chispa encontró el barril. Europa se incendió, y en Wall Street alguien respiró aliviado. JP Morgan & Co. era el banco más poderoso de los Estados Unidos, y la guerra fue exactamente lo que necesitaba. Gran Bretaña y Francia necesitaban dinero desesperadamente: armas, municiones, logística, todo costaba, y sus reservas se agotaban. Entonces recurrieron a Wall Street. Morgan se convirtió en el intermediario financiero de toda la entente. Prestaba dinero a los aliados y ese mismo dinero regresaba a comprar materiales de guerra en empresas vinculadas al propio Morgan. Por sus servicios, obtuvo más de $200 millones en ganancias. 200 millones. En una guerra que mató a 20 millones de personas. Pero había un problema. Si Alemania ganaba, los préstamos no se cobrarían. Para 1917, los aliados habían agotado su crédito. Morgan enfrentaba una pérdida catastrófica. La solución fue que Estados Unidos entrara a la guerra. No fue heroísmo, fue aritmética. El gobierno de Wilson garantizó los préstamos, los bancos cobraron, y la guerra creó al menos 21,000 nuevos millonarios en los Estados Unidos. 21,000, en una guerra que ningún ciudadano americano había pedido. Pero lo que vino después es donde la historia se vuelve más perturbadora. El Tratado de Versalles aplastó a Alemania con reparaciones imposibles de pagar. John Maynard Keynes, que participó en las negociaciones, renunció en protesta y advirtió que esas condiciones llevarían a Europa a una nueva catástrofe. Nadie lo escuchó. La economía alemana colapsó, la hiperinflación destruyó los ahorros de una generación, el desempleo se disparó, y en ese vacío de desesperanza creció algo que el mundo tardó demasiado en tomarse en serio: el nazismo. Cada guerra tiene dos historias. La primera es la que todos conocen, la de los libros, la de los monumentos, la de las banderas a un medio asta y las lágrimas frente a tumbas. La segunda historia no aparece en los monumentos, aparece en los balances contables, siempre. Y aquí viene la parte que los libros escolares raramente mencionan. Mientras Hitler ascendía, mientras el régimen rearmaba a Alemania violando abiertamente los tratados internacionales, las corporaciones americanas seguían haciendo negocios con Alemania. Standard Oil suministraba petróleo sintético al Tercer Reich bajo acuerdos con IG Farben, el conglomerado que después fabricaría el gas usado en los campos de exterminio. Sin ese petróleo, Alemania no habría podido invadir la Unión Soviética. General Motors y Ford controlaban el 70% del mercado automotriz alemán en 1939. Sus plantas se reconvirtieron en proveedoras de material bélico para el ejército nazi. IBM proporcionó la tecnología que el régimen usó para identificar, clasificar y rastrear a millones de personas en los campos de concentración. Estas empresas no eran villanas de película, eran corporaciones tomando decisiones racionales en un sistema donde la rentabilidad no tenía fronteras ideológicas. Ese es exactamente el problema. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1944, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods para diseñar el sistema financiero de la posguerra. El dólar se convirtió en moneda de reserva global. El FMI y el Banco Mundial nacieron ahí. La arquitectura financiera internacional fue construida sobre los cimientos del poder que la guerra había consolidado. No fue un accidente, fue el cobro final. El general Smedley Butler, uno de los generales más decorados de la historia americana, lo escribió en 1935. Lo tituló War is a Racket, la guerra es un negocio, conducido en beneficio de muy pocos, a costa de muchísimos. Las guerras no ocurren en el vacío, ocurren dentro de un sistema donde alguien presta el dinero para financiarlas, alguien fabrica las armas, alguien reconstruye lo que se destruyó,
y alguien diseña el orden económico que emerge cuando el humo se disipa. Ese alguien no aparece en las fotos de los tratados de paz, pero está en los balances. Siempre estuvo en los balances. La próxima vez que el mundo se incendie, presta atención a algo más que las llamas. Presta atención a quién vende los extintores, a quién aseguró los edificios antes de que ardieran, a quién ya compró los terrenos donde se construirá lo que venga después. Porque la guerra más vieja del mundo no se pelea con rufiles, se pelea con capital. Y en esa guerra, la paz es simplemente el intervalo entre un contrato y el siguiente.